¿Creía Marción en la Navidad? Pero no estoy preguntando si creía en los pastores, los reyes magos y los ángeles. Mi pregunta tiene que ver con si Jesús, el Hijo de Dios, nació en la tierra. Si el cristianismo marcionita hubiera triunfado y se hubiera convertido en la forma dominante del cristianismo, ¿seguirían celebrando Navidad los cristianos al día de hoy? Soy el Dr. David Litua. Si les gusta el contenido gratuito y basado en evidencia, suscríbanse, chequen mi Patreon y únanse a mi escuela en línea, la Academia Gnosis. Encontrarán cursos actualizados en estudios gnósticos, herméticos y el Nuevo Testamento. Si buscan los mejores y más recientes estudios académicos, inscríbanse gratis a mi sitio web, El Archivo Gnóstico. Los enlaces están en la descripción. Tertuliano de Cartago fue uno de los opositores de Marción, tal vez el más grande. Él escribió 60 años después de que Marción prosperara en Roma. Tertuliano es célebre por escribir 5 libros refutando a Marción. Esto constituye el 20% de toda la obra conservada de Tertuliano. En esta serie de volúmenes se intenta cuestionar sistemáticamente todo lo que Marción creía. Pero algunas de las cosas que Tertuliano pensaba que Marción creía en realidad no formaban parte de sus creencias. Fuera de un prólogo a sus escrituras, Marción no escribió ningún tratado teológico. Por tanto, Tertuliano tuvo que inferir gran parte de las creencias de Marción a partir de sus seguidores, activos en África en su misma época. Según Tertuliano, Marción no creía que Jesús hubiera nacido. Más bien, como si fuera un pájaro o un ángel, descendió como un adulto perfectamente formado a una sinagoga en Cafarnaún. Sabemos que el Evangelio de Marción comenzaba con las palabras, cito, en el año 15 del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba Judea, Jesús descendió a Cafarnaúm, una ciudad de Galilea. Así comenzaba, independientemente de si uno cree que el Evangelio de Marción es temprano o tardío, original o editado. Empezaba con una historia sobre Jesús, como si todos lo conocieran, entrando a una sinagoga en Galilea. No incluía lo que conocemos como los relatos del nacimiento, esas secciones al principio de Mateo y Lucas que se combinan para crear la historia o el mito de la Navidad que acostumbramos. En cambio, el Evangelio de Marción era muy parecido al de Marcos. Comenzaba sin historia de la Natividad. La pregunta es, si Marción no tenía una historia de la Natividad, ¿creía él en el nacimiento de Jesús? Mi argumento es que sí lo creía, o al menos lo daba por hecho. Dado que el relato del nacimiento no figura en el Evangelio marcionita, Tertuliano concluyó que Marción no creía que Jesús hubiera tenido un nacimiento natural. Tertuliano también asumió que Marción eliminó la historia del nacimiento. Y si eliminó 2 capítulos completos, se debía a que Jesús no había nacido de forma natural. Sin embargo, como se ha demostrado recientemente, Marción no fue un editor teológico y tampoco eliminó la historia del nacimiento. Él heredó un evangelio que carecía de la historia del nacimiento, tal como vemos en el Evangelio según Marcos. No obstante, esto llevó a Tertuliano a concluir que, en el Evangelio de Marción, Jesús descendió del cielo a la sinagoga en Cafarnaúm. Citando a Tertuliano, Jesús fue traído al mundo desde el cielo, ya plenamente adulto, ya completo, Cristo sin demora, Espíritu en poder y Dios, y nada más, desprovisto de cuerpo. Pero según la evidencia actual, Marción nunca negó directamente el nacimiento de Jesús. Tertuliano reconoce que Apeles, discípulo de Marción, sí negaba el nacimiento de Jesús.
Es cierto que el Evangelio de Marción carece de una historia de nacimiento, pero esto no niega el nacimiento de Jesús. Aunque el Evangelio de Marcos carece de una historia de nacimiento, nadie concluye que rechazara el nacimiento de Jesús. No es correcto hacer distinciones con Marción. En un mundo donde solo existiera el Evangelio de Marcos, sin Mateo, Lucas o cualquier otro evangelio que tuviera un relato del nacimiento, la Navidad se vería muy distinta al día de hoy. Al mismo tiempo, podemos suponer que los cristianos no negarían que Jesús hubiese nacido de forma natural. Era algo que se daba por sentado, igual que se asumía que los profetas Elías y Daniel habían nacido, aunque no se conservaron las historias de su nacimiento. En este tipo de literatura no es necesario contar una historia de nacimiento. Al Evangelio de Tomás no le hace falta. Al Evangelio de Marcos tampoco. De hecho, la mayor parte de los evangelios que sobrevivieron en Nag Hammadi y otros lugares no incluye una historia del nacimiento de Jesús en la tierra. Poniendo un ejemplo contemporáneo, yo podría escribir una biografía de un personaje histórico como Abraham Lincoln o George Washington. Escogería comenzar sus biografías con ellos siendo adultos. Al omitir la historia del nacimiento de Lincoln o Washington, todo mundo sabe que yo, como biógrafo, no estoy negando que ninguno de ellos haya nacido de manera natural. La interpretación de Tertuliano del cielo a Cafarnaúm es errónea, porque el mismo Tertuliano admite que el Evangelio de Marción dice que Jesús descendió, no del cielo, sino a Cafarnaúm, una ciudad de Galilea. En otras palabras, Jesús bajó a este pueblo costero junto al mar de Galilea. Si alguna vez han estado ahí, se habrán dado cuenta que está prácticamente al nivel del mar. Jesús no apareció de la nada. No hay razón para pensar que, en el texto de Marción, Jesús llegara a Cafarnaún más que caminando. La idea de descender es meramente geográfica, del mismo modo que la expresión común subir a Jerusalén no significa subir al cielo, sino subir en altura. Con respecto al nacimiento, el Jesús de Marción era tan humano como cualquier otra persona. ¿Por qué? ¿Cómo es que Jesús entró como si nada a la sinagoga de Cafarnaúm? De hecho, si los judíos hubieran visto a Jesús descendiendo del cielo, seguramente no lo habrían aceptado como su maestro así nada más. Les habría dado un muy buen susto. Recuerden la historia de la madre y hermanos biológicos de Jesús. Evangelio de Marción, capítulo 8, versículo 20. Esto implica que Jesús nació de manera natural. La gente le dice a Jesús que su madre y sus hermanos están afuera. Obviamente, se refieren a su familia biológica. Aunque en este pasaje Jesús redefine su familia como quienes hacen su palabra, no niega que tuviera una madre y por lo menos medios hermanos. Si Jesús quiso establecer un parentesco ficticio entre él y sus seguidores, esto tampoco negaba su nacimiento biológico. Si Jesús tenía una madre física que lo visitaba, entonces asumimos que nació naturalmente. Otros personajes en el Evangelio de Marción suponen lo mismo. En el Evangelio, capítulo 11, versículo 27, una mujer alza la voz, bendito el vientre que te llevó y los pechos que mamaste. Obviamente, Jesús lo reformula. Benditos son los que escuchan y hacen la palabra de Dios. Aún así, Jesús nunca contradice la suposición de que alguna vez estuvo en un vientre y que fue amamantado. Tertuliano tiene razón al decir que Jesús no habría podido desviar la bendición dirigida a su madre si no fuera su madre. Sin embargo, probablemente Marción sí negaba el nacimiento virginal. En la época de Marción, todavía no era una doctrina bien establecida, y esta idea depende en gran parte de los relatos del nacimiento que aparecen en el Evangelio de Lucas canónico. Historias que probablemente son posteriores, o al menos independientes del Evangelio marcionita. Marción habría visto la historia del nacimiento virginal de Jesús como una adición y falsificación de su Evangelio. Un dicho de Jesús dice así: quien cava un hoyo, en él cae. Y el mismo Tertuliano terminó reconociendo que, aunque insistía dogmáticamente en que,
Para Marción, Jesús no era verdaderamente humano, sus propios argumentos podían usarse en su contra. De hecho, el Evangelio de Marción se asume que era humano y que nació de una madre real. Tertuliano era lo suficientemente inteligente para saber que hay secciones del Evangelio de Marción que asumen que Jesús era humano y tenía una familia. Una madre real y hermanos reales, de quienes nunca se dijo que fueran cuñados ni adoptados. Son verdaderos hermanos. Tenía una madre real. Y esto es importante si vamos a reconstruir la doctrina de Marción. No deberíamos empezar con las afirmaciones de un heresiólogo, sino con el contenido de su propio evangelio, en el cual él estaba obligado a creer. Entonces, volviendo a nuestra pregunta, ¿es cierto que, según Marción, Jesús no nació de manera natural? Yo creo que eso simplemente no es cierto. Por lo menos no se puede comprobar. Podría ser, y recalco, podría, que Marción creyera que la naturaleza de la carne de Jesús era especial. Pero hay poca evidencia de esto, fuera de las acusaciones de Tertuliano y otros. Como mencioné anteriormente, Apeles, discípulo de Marción, creía que Cristo no nació, sino que descendió del cielo, como en la ascensión de Isaías, y que en su descenso fue reuniendo los elementos y formó su propio cuerpo. Pero no es correcto imponer esta idea a las creencias de Marción. Por otro lado, admito que posteriormente los marcionitas negaban el nacimiento de Jesús. Curiosamente, incluso estos marcionitas tardíos, quienes creían que el cuerpo de Jesús era una creación especial, nunca negaron que Jesús tuviera un cuerpo real. Su cuerpo era tan real como mi cuerpo o el de ustedes. Pero había sido creado en un laboratorio divino en la atmósfera. Tenemos que considerar una última prueba. En Gálatas 4, versículo 4, el texto marcionita decía que cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Pero la siguiente cláusula, que este Hijo nació de mujer o de una mujer, no está atestiguada. Eso no significa que el texto de Marción no tuviera esa cláusula. Simplemente significa que no sabemos con certeza si la tenía o no. Jerónimo, el padre de la Iglesia del siglo V, dice que el texto de Marción decía que Jesús nació a través de una mujer en vez de nacido de una mujer. Parece que Jerónimo está confundiendo una acusación contra Valentín, atribuyéndosela a Marción. La cláusula nacido de mujer es una adición católica temprana para alinear a Pablo con las historias del nacimiento. Siendo sinceros, el Pablo histórico tenía poco interés en el nacimiento terrenal de Jesús. Hablo más de él en mi curso, El Marción de Pablo. Este es solo un video introductorio que da pie a uno más completo. Tengo también todo un curso introductorio a Marción. Consulten los enlaces en la descripción. También tengo un seminario de Marción pregrabado. Y voy a impartir un curso en vivo sobre la versión de Pablo según Marción este enero de 2026. Espero verlos a todos ahí. Por lo pronto, les aseguro a todos los marcionitas que andan por ahí que todavía es teológica y políticamente correcto que digan Feliz Navidad.